Hola, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro programa especial del periódico El Colombiano en época electoral. Estamos invitando a todos y cada uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín porque queremos que usted, elector, tome una buena decisión. Entonces estamos trayendo a los candidatos no para que nos cuenten sus propuestas, aunque algo de eso dirán, sino para saber quiénes son, en qué creen, qué piensan, qué han hecho, porque somos unos convencidos de que las propuestas todas terminan pareciéndose, que las promesas cualquiera puede hacer una promesa, pero en realidad lo que cuenta es el tipo de persona y el carácter de quien está postulándose para que usted pueda decidir mejor. Entonces hoy tenemos a Felipe Vélez. Felipe, bienvenido al periódico El Colombiano y a este programa. María, muchas gracias por invitarnos a este programa. Yo difiero un poquito de ti. Yo creo que las propuestas sí marcan la diferencia, porque algunas propuestas se han repetido. Claro, marcan la diferencia si se ejecutaran. Solo lo que hemos visto siempre es que las propuestas no necesariamente terminan siendo realidad. Pero Felipe, como le digo, este programa es para conocerlo un poco y algo de su carácter vimos estos días cuando se enfrentó a Albert Corredor, el candidato, uno de los candidatos de la línea del alcalde Daniel Quintero, y lo vimos a usted gritándole corrupto y él le decía a usted de malas. Esto fue previo a un debate de candidatos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se desató este ir y venir de insultos? Luz María, la cosa empezó un día antes, en un foro académico citado por las organizaciones sociales, especialmente por la Corporación Región, allá afuera del Teatro Pablo Tobón Uribe, y llevaron por lo menos 150 personas, por lo menos, y aplaudiendo, chiflando. Yo creo que lo importante es que se puedan escuchar las propuestas, o sea, nosotros hablando de cómo reducir las brechas sociales. Es decir, uno de los candidatos llevó 150 personas. Este señor Corredor. Entonces, copó toda la tribuna. Con banderas, había muchas barras, pero estos pues estaban con banderas, con camisas, y lo peor no es eso, lo peor es que eso es con nuestros recursos públicos, lo peor es que eso es con plata del presupuesto. Nosotros salimos molestos de allá, algunos de los candidatos, y al otro día, al llegar al CES, veo exactamente lo mismo. Yo estaba terminando una entrevista con el portal Quién y Qué, que fueron uno de los citantes del debate, y apenas entró Corredor empezaron a vitorearlo, y me tocó interrumpir la entrevista. Él se me vino directamente a saludarme. Yo le dije, ¿dónde sacas esas barras? Digo, ¿por qué no las sacas vos? Y yo no solamente tengo una indignación contenida desde hace 4 años, sino que a mí me tocaron los 80. Me tocaron los 80 aquí, que fue una época también muy oscura. Cuando dices me tocaron, ¿tocaron en calidad de qué? Porque a todos nos tocaron los 80, bueno, a los que tenemos cierta edad. Me tocaron los 80 en calidad de joven, pero ver cómo lo sacaban a uno los mafiosos y los hijos de los mafiosos de una mesa en cualquier lugar, con esa misma actitud del que no reconoce límites ni en lo legal ni en lo ético. Sacalos vos. O sea, llevamos contratistas pagados con la plata de nuestros impuestos. Vamos a interrumpir un debate para que no sea un debate sobre las ideas, y fuera de eso con ese descaro. Yo no creo que... A mí me salió eso del fondo del alma. Yo sí tengo carácter. Todos los que estaban, ¿tú crees que todos los que estaban en la tribuna son contratistas de la Secretaría de Educación? No lo podría decir. Se conocen diferentes comunicaciones. Hay contratistas, hay otras personas en los barrios a los que les pagan por asistir. Esto, mejor dicho, esto es una práctica continuada, y sí son barras pagadas. Sí son barras pagadas. No puede ser que lo malo sea pronunciarse ante eso, pronunciarse hasta la corrupción y no expresar la indignación. Alguno de los candidatos que estaba cerca nos contaba la semana pasada que él pensaba que ustedes se iban a los puños, porque finalmente se paró la pelea y se fueron. ¿Cómo sintió usted eso? ¿Sintió la necesidad o el deseo de golpearlo? No, señora. Yo no vi la necesidad en ningún momento como de enfrascarme en una discusión de argumentos. O sea, a mí me salió esto de acá a decirle lo que tenemos nosotros hace 4 años que decirles, que son unos corruptos. Le dije corrupto y él me respondió de malas. Yo creo que esta ciudad no resiste un solo de malas más frente a la corrupción. Porque el de malas es también como
como aceptar el insulto, pero decirle de malas a usted que no ha podido con esto, ¿no? Es que lo hacen con todo el descaro, lo hacen que ¿dónde están las pruebas? Contesta él, ¿dónde están las pruebas? Cuando se sabe de antemano que controla la Secretaría de Educación, que hay contratistas de Quintero, de gente que trabaja para Corredor, que están en estas empresas de los contratistas de Quintero, o sea, es un descaro total. ¿Y dónde están las pruebas? Nos pregunta, yo le pregunto, ¿dónde están los organismos de control que nos están dejando solos como ciudadanos de Medellín frente a este atrevimiento y este descaro entonces de que no solamente se van a robar la ciudad, sino que quieren repetir? Felipe, entonces ya yendo a su historia, cuéntenos un poco, cuéntenle a quienes nos ven y nos escuchan, usted de dónde viene, de dónde estudió, qué estudió, en qué momento se metió a la política, cuéntenos un poco todo. Yo soy Felipe Vélez, soy abogado, siempre me gustó la política. Desde primer año de Derecho me metí en un grupo que se llamaba Universitarios Haciendo Nación. Y en algún momento, por una situación económica adversa del país, yo me volví empresario muy temprano, inclusive estando en la universidad. Yo fui empresario por más de 23 años, pero siempre me gustó. ¿Y a qué se dedicó como empresario? Yo tenía una empresa de ingredientes farmacéuticos, de productos químicos dedicados a la industria farmacéutica. Y siempre ayudé a proyectos políticos, amigos, inclusive yo estuve en el sector público como director de planeación y gerente del tranvía de la 80. Entonces siempre he estado ahí, con ocasión de una columna que yo tenía aquí en este medio, que la conservé también por haber participado en una campaña política. Alguien me invitó de por qué no le proponemos una alternativa diferente a la gente, ¿cierto? Porque los están desuniendo como ciudadanos de Medellín. Hay un movimiento de revocatoria, hay otro movimiento que divide la ciudad. ¿Y dónde está la gente de Medellín? Y ahí empezó esa génesis de lo que fue Medellín Vuelve a Brillar hace ya pasados 2 años. Ah, bueno, entonces usted estuvo como director de planeación durante la administración de Federico Gutiérrez. De Federico Gutiérrez. Y usted ahora está compitiendo con Federico Gutiérrez. Sí, señora. ¿Y eso por qué? Yo hice el plan de desarrollo, un plan de desarrollo muy ambicioso, y rápidamente yo me fui a liderar ese proyecto que era nuestro proyecto más importante, que era el tranvía de la 80. Y ahí yo creo que eso nos dividió. Para mí ese proyecto era muy importante. Yo inclusive en ese debate, el que te menciono, del Pablo Tobón Uribe, le tocó a Federico contestar sobre el tema de movilidad. Y él decía, yo me comprometo con el tranvía del 80. Yo sé que a él le molestó, pero yo le dije, el mismo compromiso de hace 8 años. Hace 8 años hiciste ese compromiso, hoy vas a hacer ese mismo compromiso. Y por eso yo te decía ahorita que lo importante sí son las propuestas, porque hay gente que ya ha demostrado que esas propuestas no las van a ejecutar. En ese gobierno no se hizo el tranvía del 80, hasta ahí llegó Parques del Río. Y hay ruidos de corrupción de su secretario de gobierno, Santiago Gómez, que hoy nos conviene simplemente mirar hacia un lado. Yo creo que no hay corrupción de un nivel bajo y corrupción de un nivel alto. Corrupción es corrupción. Y por eso la ciudad debería. Pero tú estabas en esa administración en ese momento. Yo estuve en esa administración, sí, señora. Y cuando tú dices, hubo ruidos de corrupción de un secretario, ¿tú sentías, desde ahí, estando en el gabinete, veías esa corrupción? Se oían bastantes ruidos, y en estos días un ciudadano me decía, ¿ustedes de qué se extrañan del tema de Metroparques? Si igual se manejaba la administración anterior. Y me mostraba una relación de los contratos por encima de 500 millones de pesos en Metroparques, que eran casi 63.000 millones de pesos, y estaban condensados en 6 empresas. Entonces yo creo que hay mucho que contestarle a la ciudad. Yo creo que esta ciudad no resiste corrupción de ningún tipo. Y sí tiene que estar centrada la discusión en las ideas y en la capacidad de ejecutarlos, y que esto no sea otra vez una plataforma política para un proyecto personal. A propósito, tú hablas del tranvía de la 80. Sí, ¿Lo que se está construyendo es un tranvía, dirías tú, dentro de tu conocimiento? Es un tranvía en vía exclusiva, que es un metro ligero. Metro ligero, metro liviano, tranvía en carril exclusivo, no comparte la misma vía con los peatones, eso hace que pueda tener una mayor velocidad. No está mal decirle metro de la 80. Eso es otro ardid para hablar de un metro. Este no es un metro igual al que tenemos hoy, la línea A y la línea B. Esto es otra línea adicional. Sí, esto es un tren que le toca parar. Y es un vehículo tranviario. Claro. Cierto, que es un vehículo un poquito más pequeño, y así y todo no deja de ser
el proyecto más importante de esta ciudad después del metro. Es una deuda histórica que tiene esta ciudad con el occidente de la ciudad. Occidente. Bueno, entonces usted ahora, cuando se mete a la política, ¿fue desde la universidad o llega a algún partido político? ¿Usted como en qué sector ideológico se siente más cómodo o cuál es o es más técnico? Yo participé en este movimiento que se llama Universitarios Haciendo Nación y me dediqué Universitarios Haciendo Naciones. Sí. Cuando usted dice Haciendo Nación, lo dice muy rápido y yo no sé si Universitarios Haciendo Nación. Exactamente. Y me dediqué a la empresa, pero tenía una tertulia política. Una tertulia política donde conversaba muchísimo de política, y en esa tertulia invitamos alguna vez a Federico y lo acompañamos inclusive como tertulia en ese primer proyecto de alcaldía. Yo lo acompañé en el segundo también. Lo acompañé en el segundo y al inicio de su gobierno. Yo, una vez pasé por este gobierno, yo tengo la plena convicción, Luz María, de que esta ciudad no solamente, no es como dicen algunos que está sobrediagnosticada, sino que está muy bien diagnosticada. Las soluciones que requiere esta ciudad son técnicas y si requieren es alguien que tenga la capacidad de sacarlos adelante. Entonces, por ejemplo, el centro, algunas personas del centro que estaban criticando las formas son importantes, pero aquí lo importante es las formas, estaban criticando las formas, ¿a qué te refieres? De lo que ocurrió el miércoles en ese debate, ¿cierto? Okay. Yo creo que lo más importante es criticar la corrupción, no decirle corrupto al otro. Y no podemos quedarnos solamente en un centro militante. Nosotros tenemos que mirar es quién está dispuesto a sacar esas soluciones adelante, que nadie más que ese centro sabe cuáles son esas soluciones. Y yo quisiera ser alcalde de ellos, de la derecha y de la izquierda. Pero ¿sabe qué? La gran mayoría de la ciudad ni siquiera está representada en eso. La mayoría de la ciudad, yo me atrevería a decir el 70% de la gente lo que quiere no es si le traen soluciones de izquierda o derecha, si le traen esas soluciones que hace tanto tiempo están reclamando. Bueno, y en ese punto, ¿cuáles son sus propuestas? Es decir, a quienes nos ven, ¿usted qué les propone para que de pronto digan, no, este señor sí tiene unas cosas diferentes o que me pueden enganchar? Yo hablo de orden, progreso y generación de riqueza. Y es muy importante porque el orden es recuperar la seguridad, que es el principal problema para casi todos los ciudadanos. Y es recuperar la funcionalidad. Una ciudad donde se recojan las basuras, se mantengan las zonas verdes, se tapen los huecos, recuperemos a buen comienzo el orgullo por el metro, pero no nos podemos quedar solo ahí. Nosotros queremos que la ciudad progrese y por eso hablamos de progreso. Y nos acostumbramos a hacer una gran obra de gobierno cada 10 años, porque no hacemos 10 obras en un periodo de gobierno y sí se puede. Yo sí voy a sacar adelante el metro del 80, el tren del río, la adquisición de trenes para que el metro vuelva a ser funcional en horas pico. Los 5 metrocables que ofreció el gobierno nacional están en el plan plurianual de inversiones. Tenemos que asegurar esa financiación estructurándolos. La conexión con el aeropuerto José María Córdoba que se puede hacer con los privados y Parques del Río, que es un proyecto que a mí me llena de emoción porque me imagino esa ciudad del futuro, una ciudad compacta, densificada, creciendo a lo largo del río Medellín y que tiene soluciones transversales para todos los problemas que nosotros tenemos hoy, que es no hay donde construir vivienda, no tenemos espacio público, tenemos problemas de movilidad, de calidad del aire. Entonces yo siento que es el proyecto prioritario que hoy tiene Medellín. Si hacemos obras, por cada obra, por cada peso que nosotros invirtamos en una obra se devuelven 2.26 pesos para la economía y ahí se generan empleos directos, indirectos, para que generemos riqueza, pero no solamente quedémonos ahí. Yo creo que el capitalismo, las empresas no son nuestros enemigos. El enemigo es que no todo el mundo pueda soñar con ser empresario y para eso necesitamos abrir la llave del acceso al capital y esta ecuación de los recursos públicos, quitar esta parte de los subsidios y ponerlos aquí al principio, porque a nosotros nos gusta es que nos den herramientas para que impulsemos esto y tengamos las mismas oportunidades para todo. Bueno, una cantidad de cosas por hacer. A propósito, ¿qué piensa de la renuncia del alcalde Daniel Quintero para, según le dijo él, hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, el candidato Juan Carlos Upegui? Yo creo que él se sobreestima. Él se sobreestima y se va a encontrar con una ciudadanía que no lo quiere y que esos llamados a esos contratistas, ellos van a estar acudiendo cada vez menos y se va a sentir lo solo que va a estar. Una ciudadanía que está cansada de que nos roben, nos digan mentiras, utilicen a la gente. Él se va a encontrar con un panorama muy distinto. Una cosa es ser alcalde y otra cosa es salir a hacer política en la calle. Me gustaría a mí encontrármelo para decirle unas cuantas cosas
de lo que fue su legado, ¿cierto? Que nos dejó el peor legado que ningún administrador antes haya dejado para esta ciudad, pero yo creo que él tiene un plan. Yo creo que él tiene un plan bello. ¿El Daniel Quintero? Sí, yo creo que él tiene un plan y en cualquier momento se nos va, porque él tiene que responder por todo ese daño que le ha hecho a Medellín. ¿Usted por qué parte? ¿Usted recogió firmas? Sí, señora. ¿Cómo se llama el movimiento? Nosotros recogimos firmas con un movimiento que se llama Medellín Vuelve a Brillar. Recogimos 102.000 firmas. Al final nos ofrecieron unos avales y en la semana de inscripción decidimos por muchas cosas, porque hay muchas trabas. ¿Quién les ofreció avales? Varios movimientos. ¿No aceptaste ninguno? Sí, aceptamos uno, de un movimiento que se llama ADA, que vimos con suficiente neutralidad, que nos permitía tener libertad en el manejo de nuestras finanzas, en las decisiones estratégicas de campaña. Entonces nos inscribimos con un partido político y eso tiene, tú te quitas una cantidad de riesgos, inclusive de pago de pólizas, el riesgo de la póliza al final termina siendo tuyo, y de que una vez nos hubiéramos inscrito, no llegara después un certificado de la registraduría diciéndome que no nos habían llegado, no habíamos pasado las firmas, aunque nosotros también hicimos el ejercicio no solo de recogerlas, sino de validarlas. ¿Quién te rodea? ¿Quién rodea a Felipe Vélez para esta candidatura? Te hablé de esa tertulia política, de amigos que nos gusta la política, de algunos empresarios, de gente que ha llegado a ese movimiento Medellín Vuelve a Brillar y que se sintió inspirada en que la ciudad volviera a brillar y que ahí nos han ido acompañando. Y en los últimos momentos, con un equipo cercano que trabaja día y noche en esta campaña, hemos tocado gente en los barrios que nos quiere ayudar, líderes sociales, algunos empresarios que siguen apostándole a que hoy la mitad de la ciudad no ha decidido por quién votar. Y yo creo que las encuestas son fotos. Nosotros esperamos que empecemos a crecer, pero las encuestas son fotos y para mí hay una evidencia. Es que la gente no quiere votar por esos aprendices que tiene Daniel Quintero. Entonces la gente al final dice, pues no, yo no tengo por quién votar, o será por Federico, que es el que todo el mundo conoce. Yo creo que esta campaña la condensaron, la volvieron corta y la gente va a tomar decisiones. A propósito, pues en las encuestas hay muchos candidatos, son 14 candidatos sí. Hoy en el tarjetón. Y de esos 14, pues hay unos que marcan, por decirlo de alguna manera, y hay muchos que marcan poco o muy poco. Y entre esos está usted. ¿Qué hace que uno se meta en este propósito y siga a pesar de que faltando un mes, pues según algunas encuestas puede tener menos del 1% de la intención de voto? ¿Qué lo hace a usted seguir en la campaña? A mí no me gusta llorarle a las encuestas. Hay que crecer y hay que demostrarlo en las encuestas. Pero cuando nosotros nos inscribimos, sorpresivamente esa primera semana salimos en la mitad de tabla con el 1.5. 2 semanas después ya íbamos en el 4. Y después llegó una encuestadora muy reconocida y nos devolvió. Y ya cualquiera utilizaba una encuesta donde cada uno salía muy bonito y nos iban poniendo cada vez más hacia la derecha. Yo no creo que nosotros estemos por debajo del 1%. Ahí salió recientemente otra vez esta encuestadora que tiene tanta reputación y volvió y nos puso en el 1%. ¿Eso qué pasa? Que hay un margen de error. Nosotros creemos que si llegamos al 4 no hemos hecho nada para retroceder. Debemos estar o por esos lados o por arriba. Y yo creo que eso es lo que también necesita la gente ver cuál de estos es el que va a arrancar para poder tomar una decisión de voto. Entonces nosotros dándolo todos los días, cada semana y cada día. Y cada semana, cada día con la ilusión de despuntar. De despuntar. Y creo que tenemos la fuerza, el carácter, el conocimiento, la decisión, la capacidad de ejecución para poder ser la opción que Medellín necesita. Bueno, Felipe, pues ahí está Felipe Vélez, de los candidatos a la alcaldía. Creo que ya ustedes, televidentes o audiencia, pueden ver. Tenemos ya cerca de 8 o 10 o 11 candidatos entrevistados, de manera que vayan haciendo su programación para hacer una maratón de entrevistas de candidatos a la alcaldía. Cuando decidan, bueno, vamos a ver por quién voto, se sientan y ven las entrevistas para que puedan tomar su decisión bien informados. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Felipe, que estén muy bien. Feliz día.